Gracias, Nicolás. Buenas tardes. Voy a partir sentado. Si logro retomar la energía de correr desde el almuerzo hasta acá, me voy a poner de pie. Esta experiencia, que todavía nadie se pone de acuerdo si es Kandan o Kandan, surge básicamente de la creatividad el nombre de uno de los niños del proyecto. Y eso nos parece como mantener esa duda, nos parece como esencial para el proyecto. El cómo respetamos y damos cuenta de la incertidumbre en la cual estamos insertos. Cómo evitamos algunas categorizaciones o por qué vamos a hacer algunas categorizaciones. Así que en principio la primera aclaración es que no tenemos claro si es Kandan o Kandan. La segunda es ¿qué significa? Tampoco tenemos claridad sobre qué significa. Ahora, conversando con el profesor Giorgio, que se encuentra acá, nos comentaba que en Turquía Kandan sí tiene algunos significados. Con K se aproximaba a sangre, me parece, o amablemente. Con C se aproximaba amablemente, y con K a sangre o desde la sangre. Lo que nos parece incluso bastante significativo. Una vez dicho esto, voy a hacer alguna advertencia. Y ahora sí me entusiasmo. La primera advertencia es que esta experiencia educativa es particular y subjetiva. Es única, no es irrepetible. Por lo tanto, esta exposición no puede ser tampoco un cúmulo de recetas, por ningún motivo. Aquí no hay recetas. Tampoco va a ser la panacea ni una advertencia moral sobre educación, sino que básicamente es lo que nos está haciendo sentido a nosotros, los que estamos participando en el proyecto. Tampoco pretende ser la única alternativa educativa. En ese sentido, no se trata de tener una posición como la escuela o el proyecto, sino que es un proyecto, como muchos otros, que está buscando determinados sentidos de la educación de, en este caso, nuestros hijos. Y mientras más vayamos transitando en esa proyección, va a ser mucho mejor. Esta experiencia se construye de acuerdo al sentido que le estamos dando cada una de las familias, y no necesariamente representa el sentido que le pueden dar otras familias a otra experiencia educativa o a la formación y crecimiento que le darían a otros hijos. Por lo tanto, es un camino como tantos otros. No es el camino, no hay un camino. Podría haber una educación por cada niño que se encuentra hoy en día en este país, por ejemplo. Esta experiencia, por lo tanto, tiene más dudas que certezas. Nos hacemos más preguntas que respuestas, como decía el profesor, delante de la exposición. Y naturalmente que surgen muchas veces más problemas que soluciones. Y tenemos más cuestionamientos que cosas que tenemos claras sobre el proyecto. Por lo tanto, esta experiencia ha tenido decenas de errores, ha tenido decenas de transformaciones, ha tenido un montón de preocupaciones, ha tenido grandes discusiones y también ha tenido varios enojos. Eso es donde está la fortaleza del proyecto, que está en constante discusión, reflexión, evaluación, siguiendo un poquito lo que dicen algunos autores sobre la escuela que aprende. Tenemos que aprender, y la única manera de aprender es que seamos muy agudos en lo que estamos observando. Ahora, la segunda advertencia es que toda institución o experiencia educativa debiera partir de esas primeras advertencias. Y en eso quiero ser enfático. Y las vuelvo a retomar. Toda institución debiera partir diciendo que es una experiencia particular y subjetiva. Que no es un cúmulo de recetas. No se puede reproducir para otro grupo de estudiantes, para otro grupo de regiones, para otro grupo de países. Es distinto, depende del contexto. Es un camino como tanto otro. La escuela debería tener muchas dudas también, pero si no tiene dudas, ¿cómo va a buscar soluciones? Y esta experiencia en particular surge naturalmente de una preocupación personal. Y esa preocupación personal, esa preocupación familiar, que es la siguiente: ¿qué educación intencionada? Pues la escuela es una educación intencionada. Le daremos, en este caso, a nuestra hija, según la visión que nosotros teníamos sobre la crianza y sobre la vida. Y esa gran duda de cómo vamos a continuar este camino
de estar cerca, del apego, del afecto, del resguardo emocional, del aceptarla en su individualidad, en aceptar el sistema de creencias que ella está construyendo y nos va mostrando qué tipo de educación formal le vamos a entregar para que ella siga en ese camino, para que seamos coherentes entre nuestra visión familiar hacia la visión escolar que queríamos entregar. Y esa pregunta, que es particular a partir del sistema de creencias que nosotros tenemos, de los valores que nosotros estamos tratando de desarrollar como familia, comenzó a tener sintonía con otros grupos familiares, entre ellos Tomás, que está interrumpiendo en este momento, ¿ah? Que es parte de la familia Escandal. Y ahí la pregunta ya no es una pregunta personal ni familiar, es una pregunta colectiva. Y la pregunta que nos empezamos a hacer, en el principio unas 4 familias, fue: ¿qué hacemos colectivamente como educación intencionada para nuestros hijos? Y ahí empieza a tener otra fuerza. Le da uno, es muy difícil. A pesar que también hay experiencias que no vamos a descartar, como el homeschooling, que la familia educa a su hijo y lo hace perfectamente. Delante el profesor hablaba de Andrés Stern, que algunos de ustedes ya lo conocen, un ciudadano francés que nunca fue a la escuela y aparentemente nos parece muy bien educado. No hay receta, insisto, pero esta es la pregunta que comenzamos a hacernos colectivamente. Y tampoco se fue conformando esto, que es lo que, a partir de lo que una de las niñas del proyecto comenzó a decir: yo creo una escuela que se llame Kandan, o Kandan, empezamos a darle forma. ¿Y qué es, después de todo? Se empezó a transformar entonces en un espacio educativo autogestionado por un grupo hoy de alrededor de 15 familias, más maestros y talleristas que también están participando, y otra gente también que nos ayuda. Y funcionamos todos los días de 9 a 13 horas con nuestros hijos. Se desarrolla este espacio educativo en el cual se encuentran 3 maestras hoy que están trabajando con ellos, además de 2 talleres de música y movimiento que lo hace el profesor Giorgio, que se encuentra acá, arte y manualidades, que lo hace Natalia, una de las maestras que trabaja los días jueves con ellos. Y además tratamos de intencionar varias actividades como cocina, como huerta, tratando de llevar también la vida cotidiana, o podría exagerarlo, la vida real, a la escuela. Y es el desarrollo que ellos tienen naturalmente durante el día a día. Pero nada de eso es posible y nada de eso importaría mucho, ninguna de esas estructuras podría ser válida si es que no estuviéramos realmente trabajando el tema de la confianza. Y es ahí la gran fortaleza, y ahí si es que habría que dar una receta, es ahí la receta que nosotros estamos tratando de trabajar. Cómo construimos la confianza entre estos grupos familiares que estamos extrañamente tratando de armar una comunidad, tratando de educar a nuestros hijos y tratando de reencontrar los sentidos más reales o más profundos de lo que debiera ser el desarrollo humano y por lo tanto la educación. No debiera estar separado aquello. Y en ese sentido empezamos a complejizarnos y empiezan a surgir un montón de responsabilidades, un montón de tareas. Tenemos la tarea principal quizás, que es el proceso pedagógico. Cómo intencionamos, organizamos lo que vamos observando que van aprendiendo los estudiantes, por qué organizamos algunos talleres, qué horarios tienen que ser. Partimos con que los talleres tenían que ser a determinada hora, a la semana nos dimos cuenta que no podía ser así. Todo ese proceso el que estamos tratando de llevar más profundamente con los maestros y los talleristas. Una administración del espacio que no es fácil. Hace 2 meses nos echaron de la casa en la cual estábamos y teníamos que irnos en 3 días. Y afortunadamente, y vuelvo ahí al tema, gracias a la confianza y al colectivo, en 3 días ya teníamos una casa, y el día lunes, esto terminó el día viernes, el día lunes ya estábamos instalados en otra casa y funcionando naturalmente. El empoderamiento familiar, eso es clave. Porque una cosa es lo que creemos, una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que decimos que creemos, y otra cosa es lo que decimos que creemos y decimos, pero que no hacemos. Y ahí está lo más difícil. Y muchas veces nos reímos que finalmente no es una escuela para los niños, sino que es una escuela para los adultos. Somos los adultos los que tenemos que cambiar el switch y empezar a ver la educación desde otra manera. Y solo de esa manera, el otro proceso, que el proceso de los niños, debería darse de manera mucho más natural. Quizá uno de los que nos da más miedo es la tarea de la viabilidad y la proyección. ¿Hasta cuándo va a durar Kandan? ¿Cómo va a durar Kandan? ¿Cómo lo hacemos sostenible en el tiempo? ¿De dónde sacamos las otras lucas? Si nos transformamos, ¿en qué nos transformamos? ¿Cómo le damos una estructura, una organización?
nos transformamos en corporación, en una cooperativa de trabajo, en una ONG, en una fundación. Perfecto, todas esas cosas van a llegar. Pero no llegarían, o llegarían mal, si no, insisto, seguimos trabajando en el empoderamiento familiar, en la construcción de las confianzas. De la mano con ello, el financiamiento. Naturalmente que esa es una de las grandes complejidades. Afortunadamente hasta ahora hay mucho voluntarismo todavía en este proceso de desarrollo en el cual nos encontramos, y naturalmente todas las familias también estamos aportando para arrendar, para generar gastos en los recursos, etc. Y todas esas tareas transitan o nos llevan de cambiar algunas lógicas respecto a la escuela. La primera es cómo cambiar una lógica de servicio, que la escuela entrega un servicio a la familia, a una lógica de participación comunitaria. Entender la escuela como una participación comunitaria, no como un servicio que se le entrega a una familia. Vuelvo a subrayar, experiencia particular y subjetiva. Segundo, cómo pasamos de un ideal declarado, escrito, un currículum que hemos tratado de diseñar en el papel, cómo llevamos eso de manera coherente hacia un currículum real, ideal. Cómo llevarlo a la práctica, con las formaciones que nosotros tenemos, en los procesos en los cuales estamos insertos, en las instituciones en las cuales trabajamos. ¿Cómo lo hacemos coherente? Entonces tenemos que lograr esa coherencia, esa articulación, esa integración entre familia y el espacio educativo. Y ahí la invitación que hemos estado trabajando, y de hecho hay mucha más gente que finalmente ha decidido por no entrar que por entrar, es porque se devela cuál va a ser la coherencia entre las creencias que tiene la familia con la propuesta que se está desarrollando en el espacio. Y me parece que eso es algo bastante lógico que debería ser, que la familia encuentre el espacio educativo que sea más coherente con su creencia, con su formación, con su tipo de desarrollo familiar. Ahora, hay tantas alternativas, hay tantos tipos de escuelas para tantos tipos de familias, no lo sé. ¿Cómo transitamos de una transformación educativa particular, de este pequeño espacio de 15 familias, a un impacto mucho más general? ¿Cómo lo hacemos si probablemente el modelo en el cual estamos trabajando no podría crecer tanto? Y perdería el desarrollo de la confianza, por ejemplo, el desarrollo de la comunicación clara. Sería sumamente complejo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para esto tan particular tenga un impacto mucho más general? Y ahí quizá una de las cosas que siempre estamos conversando es sistematizar algunas cosas del proyecto que naturalmente puedan ser replicables en otros lugares por otros grupos familiares. De hecho, nuestro proyecto ya se ha ido a Valparaíso, ya se ha ido a Temuco, a otros grupos familiares que están trabajando en otros proyectos educativos. Y ahí están sacando algunas cosas que a esos grupos familiares les hacen sentido de nuestro proyecto. Y nosotros también contándoles los problemas y desafíos que hemos estado teniendo nosotros, para que ellos también levantarle un peldañito más, para que esos problemas puedan encontrar soluciones un poco más rápido de lo que nosotros a lo mejor le hemos estado encontrando. Entonces, la pregunta esencial que tiene este proyecto son dos. La primera es comprender qué requiere el niño para su desarrollo humano. Esa es la primera tarea que tiene este proyecto. Hacer esa discusión, hacer esa reflexión. ¿Qué es lo que requiere, no solo el niño, qué es lo que requiere el ser humano? La esencia del ser humano para ser. Más allá de la determinación, la estructuración, lo que los profesionales creemos, observar y describir qué es lo que requiere este ser humano. Y a partir de esa reflexión, poder dar el siguiente paso. Encontrar cuál es el sentido real de los aprendizajes que se intencionan en el ser humano. Si la discusión está centrada en qué tipo de ser humano es el que se está desarrollando, qué es lo que está requiriendo, por lo tanto, como espacio educativo, de qué manera y cómo vamos a potenciar ese desarrollo. ¿Qué aprendizaje le vamos a otorgar este sentido real para lo que él está necesitando y demandando? Y esas dos preguntas, esos dos objetivos clave, se reflexionan también sobre una gran cantidad de temáticas, una gran cantidad de ámbitos que podrían estar involucrando al desarrollo humano. Uno de ellos, por ejemplo, es de qué manera
vamos a fomentar o cómo reflexionamos la exploración de los talentos para que ellos puedan construir sus propios proyectos de vida. No el proyecto de vida que nosotros le queremos dar, ni siquiera el proyecto de vida que como padres les queremos dar, sino que partir por observar cuál es el talento, cuáles son aquellos intereses, cuáles son aquellas demandas particulares de este ser humano particular que lo van a llevar a construir su proyecto de vida particular. De eso tenemos que estar atentos. ¿Cómo vamos a potenciar el autoconocimiento? Que sea una persona autónoma, que reconozca cuáles son sus intereses personales, no los intereses que la familia le quiere dar. Y en esto la frontera es muy difusa. Como los padres, por ejemplo, vamos a dejar de determinar a los hijos, probablemente no lo vamos a dejar de hacer. Es lógico que finalmente ellos terminan además copiando muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo. Y veo a algunos de ustedes y recuerdo algunas experiencias como un estudiante que se encuentra acá en el salón, su papá trabajaba en el laboratorio y ella naturalmente creía que tenía que estar ahí en el laboratorio y se conoce todas las cosas del laboratorio y se pretendía que su camino tenía que ser en el laboratorio, pero ella fue encontrando cosas distintas, cosas que no iban de la mano con el laboratorio a pesar que lo sabe todo el laboratorio. Y ahí hay una sabiduría de saber observarse, de reconocerse y saber aceptarse más allá de las creencias o de las imposiciones que nosotros podemos estar sufriendo. El ritmo del niño y la estimulación temprana. ¿Cómo vamos a entender el ritmo del niño? ¿El ritmo del niño es el ritmo que le da el maestro o el ritmo del niño es el ritmo del niño? ¿Cómo vamos a entender aquello? ¿O cómo vamos a entender la estimulación temprana? Muchas veces se piensa que la estimulación temprana significa que al niño hay que comenzar a darle determinados conocimientos rápidamente y mientras más rápido, mejor. Y hay todo un sistema de creencias que va por esa línea y que tiene que ser así, mientras más rápido. Doy ejemplos cotidianos, ¿no? Mientras más rápido aprende a leer, el niño va a ser más inteligente. Mientras más rápido aprenda a sumar, va a ser más inteligente. Y tenemos todo ese sistema de creencias. Yo lo he tenido por mucho tiempo también. No obstante, probablemente la estimulación temprana no signifique eso, sino que básicamente significa construir un hábitat de distintas oportunidades para que ese niño busque, explore, investigue y siga desarrollando todas sus grandes potencialidades. Pero hasta ahí podría llegar mi responsabilidad, de yo proveerle este hábitat repleto de oportunidades y él buscará su estimulación temprana. Lo otro me parece una determinación temprana. Y además que muchas veces estamos juzgando, como también lo dijo mucho el profesor de la mañana, el profesor Carlos Calvo, estamos creyendo que... Se fue la idea. En la determinación temprana, eso está... Ya, perfecto. Estamos suponiendo que el niño no es creativo, que no es inteligente, que no sabe sumar, que no sabe hacer cosas, básicamente porque no la hace de la manera que nosotros estamos esperando que la haga. Pero ya le empezamos a preguntar a los niños, que nos sentamos en una mesa, un grupo de 5 o 6 niños, y comenzamos a conversar, y les preguntamos qué pasaría si llegan 2 niños más a la mesa y no tienen ningún problema en contar con su dedo y saben perfectamente que van a haber 7. Y si les decimos, bueno, y si se va Carlos, Claudia y la Violeta, ¿cuántos van a quedar? Y, perfecto, quedan 4. Y ya saben sumar y ya saben restar, sin que nadie les diga que la gráfica es de tal manera, que se ordena de tal forma, etc. Y muchas veces adelantamos esa concepción abstracta de procesos matemáticos, de procesos lingüísticos, antes que ellos lo encuentren en el sentido real. Y después nos cuesta mucho hacer que lo encuentren en el sentido real. Y nos pasamos toda la escuela preguntándonos, ¿y esto de qué me sirve? ¿Y esto de qué me sirvió? ¿Y esto para qué es importante? Y podemos hacer un ejercicio ahora reflexivo entre nosotros mismos de cuánto de todo aquello que tuvimos que estudiar y aprender en la escuela realmente nos está sirviendo. Ahora, perfecto, usted me va a decir, ahora yo que estudio lengua castellana y comunicación, me sirve mucho lo que yo estudio en lengua castellana y comunicación. Por supuesto, pero eso es todo usted. La carrera que estudia, eso es usted. Para eso estuvo 12 años, para la carrera que estudia. ¿Eso tiene que hacer la escuela? Yo no tengo respuesta, yo me hago preguntas al respecto. Y nos hacemos preguntas en el proyecto. ¿Cómo reflexionamos el bienestar personal y social más allá de los determinismos y un poco lo que ya estábamos conversando? Nosotros suponemos que tienen que estudiar determinada carrera, que la mayoría de ustedes naturalmente estudia pedagogía,
y naturalmente muchos de ustedes, quizás la mayoría le dijeron, pero ¿cómo se te ocurre estudiar pedagogía? ¿Qué bienestar vas a tener después? ¿De qué vas a vivir? Y para nosotros quizás eso sea menos grave que para los que deciden seguir una carrera artística. Los que quieren dedicarse a la música, y probablemente que haya muchos que quisieron dedicarse a la música o a la pintura y les dijeron exactamente lo mismo. Y peor y más grave todavía. Pero ¿cómo desde afuera alguien puede llegar a saber cuál es su bienestar? ¿Qué es lo que usted requiere? ¿Qué es lo que usted necesita? Y es la pregunta que nosotros nos estamos haciendo con muchas dudas con respecto a nuestros hijos. ¿Qué es lo que ellos van a necesitar o cuál es el tipo de bienestar que ellos tienen que construir? Naturalmente tiene que ir por el lado de cómo a ellos les da sentido ese bienestar. El afecto, la emoción, el apego. Hoy en día, si nos acercamos, dos hombres nos damos un abrazo, es causa de burla. Hoy en día, si estamos en una sala de clase y alguien está contando un relato personal y se pone a llorar, no reaccionamos, no nos acercamos, no le ponemos una mano en el hombro, no sabemos qué hacer y se produce una situación incómoda. No sabemos reaccionar ante la emoción. No sabemos, es como, pucha, qué lata que esté llorando, ¿sí? ¿Por qué tiene que llorar ahora y me incomoda a mí más encima? Y castigamos la emocionalidad, castigamos el amor, castigamos el afecto, castigamos el apego. Las familias, que no son pocas, que han decidido criar a sus hijos desde el apego, desde el dormir con ellos, desde el mucho cariño, desde estar cerca, desde el cobijarlos, que no es algo que en la naturaleza sea muy extraño. No obstante, hay mucha resistencia de que eso no debiera ser así, que hay que sacarlo rápidamente de la cama, que hay que detestarlo rápido, suponiendo que así ellos van a llegar a ser personas mucho más autónomas. Y después nos encontramos que son los niños que más tienen pataletas, y son los niños que más están llorando, porque no les dimos esa seguridad emocional, ese piso emocional al principio, de tal manera que después el resto de la vida se lo pasan demandando y exigiendo y no necesitan. Si les damos ese piso emocional, esa seguridad desde que son chicos, estos chiquillos se van a ir solos. ¿Cómo no se van a ir seguros si les dimos seguridad? Es algo lógico. Si les damos inseguridad, ¿qué vamos a construir? ¿O cómo se van a construir? Ahora, insisto, cuando nos hacemos este grupo de familia la pregunta, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo los vamos a educar? ¿Dónde los vamos a educar? Siguiendo con cosas como esa, muchas veces, y ayúdenme si tenemos otro camino, o si la escuela formal o tradicional nos puede responder bien a estas dudas, perfecto. Tenemos que abrirnos entonces. Equilibrio intelectual y emocional. Ser intelectualmente mucho más elevado no necesariamente es el propósito. No es solo la inteligencia. También está lo emocional. ¿Cómo no va a ser? Delante el profesor lo decía muy bien, la intuición. Como de un accidente, de un efecto intuitivo, del tomarse un brandy con los amigos, de la conversación, del pasarla bien, del reírse, de escuchar al otro, del entender al otro, del comprender al otro, comenzamos a hacer reflexiones mucho más profundas intelectualmente. Pero tiene que ir de la mano la emoción con la razón. No podemos separar una cosa de la otra, no todo puede ser razón. Y eso es algo que ya además lo hemos conversado demasiado. Las cosas que usted aprende naturalmente, y usted las aprende de una manera positiva, emocionalmente, en un espacio afectivo grato, en un clima agradable, esas cosas no se olvidan. ¿O no? Comunicación y diálogo honesto y claro. Somos malos para conversar. Y no es que seamos malos para conversar, en realidad estamos conversando siempre, pero sí somos malos para entendernos, para comprendernos, para ser empáticos entre nosotros mismos. Por lo tanto, en esta comunidad, que nos ha costado muchas veces el lograr ese espacio de entendimiento, han surgido distintas discrepancias, y nos hemos enojado incluso. Pero ¿qué es lo que termina prevaleciendo? Que después de esa discusión, de ese enojo, de esa pelea, se termina construyendo la confianza, y terminamos por fortalecer el entendimiento que estamos intentando construir juntos como comunidad. Y eso es clave. Y eso lo estamos haciendo nosotros los adultos. Pero no lo hacemos necesariamente porque nosotros, por pasarla bien sino que si no lo estamos haciendo nosotros, los responsables del proyecto, ¿cómo se los vamos a pedir a los más pequeños?
¿Por qué les vamos a pedir eso a los más pequeños si nosotros no lo estamos haciendo? Y ese primer esfuerzo es el que tenemos que hacer nosotros. Ese espacio de entendimiento. Autocuidado, autoestima, alimentación, equilibrio cerebral. Está de más explicarlo. Naturalmente una persona que tiene una buena autoestima es una persona segura de sí misma, es una persona con la claridad para tomar buenas decisiones, es una persona que no anda con miedo por la vida. Hace poco leía un autor, lo conversaba con el profesor Matu acá, que siempre también está reflexionando sobre esto. Muchas de las cosas que pareciera que nos mueven son el miedo, mucho miedo, sobre todo miedo al cambio, la culpa, mucha culpa, y el deseo. Lo que yo quiero. Y lo quiero, y lo quiero, y lo quiero. ¿Ah? Y muchas veces lo que yo quiero, lo quiero porque las otras cosas me dan miedo. Entonces me ciego con eso, y no, tiene que ser solo de esa manera, tiene que ser desde ese camino, desde esa forma. Fomento de la creatividad. Naturalmente, también lo hablaba el profesor Carlos Calvo en la mañana, estamos en un momento de incertidumbre, no estamos en un momento de verdad y certeza, no estamos en un momento de verdad absoluta. No estoy hablando ni siquiera de la educación, estoy hablando de la sociedad en general. No tenemos la menor idea de lo que va a pasar en 10, 15 años, nada, no sabemos. ¿Y por qué estamos enseñando a estas generaciones que comienzan ahora la escuela como si supiéramos lo que ellos van a vivir en 15 años más? ¿Qué es lo que van a hacer con ese conocimiento? ¿Qué herramientas le estamos dando para esa incertidumbre? ¿De qué manera estamos defendiendo y potenciando la creatividad que tienen los niños? El niño antes de entrar a la escuela, no quiero ponerlo como el límite, el niño, no sé, preescolar, el niño hasta los 5, 6, 7 años, o el niño que sea, que usted conversa con ellos y le dan una cantidad de respuestas que son increíbles, y salen con cosas que son maravillosas. Y ante la misma pregunta, te pueden dar 30 respuestas diferentes en un grupo. Y después vamos a cuarto medio y hacemos la misma pregunta y solo tenemos 3 o 4 respuestas. ¿Y qué pasó con la creatividad entonces? Desde que tenía 8 años hasta que tenía 17 años. ¿Qué pasó con la creatividad? ¿Dónde quedó? Y no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero si en esos 12 años no hubo personas que fueran más creativas, que se hubieran pensado de una manera distinta, yo no sé entonces dónde está el valor agregado. Dudo un poquito. ¿Qué fue? El acumular la información, el recibir información. ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer con esa información? ¿O de qué manera yo voy a buscar la información? ¿Nos enseñan a buscar la información? A clasificar la información, a seleccionar qué es más importante o no para lo que estamos investigando. ¿Aprendemos a hacer eso? Que hay una ruedita que dice búsqueda avanzada en Google, donde uno va y puede poner un montón de criterios, y ahí uno puede realmente discriminar cuál es una información mucho más importante para lo que estamos buscando. ¿Y en qué nos desgastamos a lo mejor? En aprendernos todas las fechas, toda la información, y no nos enseñan a buscarla. Y muchas veces nos desgastamos, todos nuestros grandes esfuerzos los desgastamos en eso, y perdemos el desarrollo de otras habilidades que nos permitirían no solo aprender eso, sino que aprender muchas otras cosas más. Nos vamos a preocupar por sus valores individuales, o nosotros les vamos a decir los valores que debieran tener. El pensamiento es único, los resultados son preestablecidos, tienen que ser lineales, o el pensamiento puede ser divergente, los resultados podrían ser abiertos, podría llevar a una integración de distintas áreas de lo que es la persona. Nos vamos a través de un diseño centrado en la eficacia institucional. Mucha de la reforma podría ir apuntando quizá a una eficacia de la institución, pero todavía me parece que no estamos entrando a lo medular, a esa interacción, ese espacio de entendimiento que se provoca entre el maestro y los niños. Una educación en un cierto periodo, o fomentamos una educación que sea vitalicia para toda la vida. Una confianza absoluta en las tecnologías, o la tecnología como un recurso para la educación que requiere este ser humano. La tecnología no lo va a solucionar todo. Un profesor que imparte conocimientos, o un profesor que aprende. ¿Por qué el profesor no podría aprender en la sala de clase? ¿Quién es el que enseña?
enseña necesariamente el profesor, o el que quizás está enseñando es el niño. El niño enseña lo que requiere para fortalecer sus talentos, para mostrar cuáles son sus intereses, para mostrar cuáles son las cosas que está requiriendo para su desarrollo. Y eso nos lleva a nuestro proyecto, toda esa reflexión sobre el ser humano, sobre la educación, nos lleva a plantearnos una práctica en que tenemos que situar algunas cosas que tienen que ser muy relevantes para tratar de ser más coherentes con lo que estamos reflexionando. Tenemos que empoderar al niño en su autoconocimiento. Tenemos que fomentar el descubrir, la exploración, el pensamiento científico. Lo decía el profesor, fomentar más preguntas que respuestas. No darle todo el conocimiento, sino que hacerle otra pregunta y él va explorando, él va construyendo ese conocimiento. Invitar y motivar, respetar los intereses y ritmos del niño, fomentar la buena convivencia. Esos son nuestros focos más esenciales. El niño que aprende feliz no olvida. El niño que aprende en un entorno de afecto no olvida. El juego es esencial para el desarrollo del niño. Lo vienen diciendo un montón de especialistas. Jugar, lo hacen además todos los mamíferos. Aprenden jugando, explorando, inventando, encontrándose con el otro. Utilizar toda instancia como educación, los errores e incluso los conflictos. Muchas veces en la escuela, acá mismo también, cuando ocurre un conflicto, tendemos a categorizarlo como algo malo que está sucediendo en la sala de clase. No obstante, al parecer, ese conflicto está provocando algo en los sistemas cognitivos de cada uno de los que están involucrados en ello, y eso necesariamente va a ir provocando un aprendizaje. Muchas veces los conflictos son solamente por posturas rígidas que se enfrentan una a otra, y el maestro, ¿qué debería hacer? En vez de, como me preguntaba ayer un estudiante, en vez de sacar al estudiante y mandarlo a inspectoría, quizás ir, intervenir y generar el diálogo hasta que puedan aproximar y construir un entendimiento juntos, aunque no lleguen a estar de acuerdo. Pero es una oportunidad tremenda de aprendizaje. Tremenda. Hace una semana tuve un accidente de tránsito. Tremendo aprendizaje. Lleno de errores. Pensando en otra cosa, mirando los pajaritos, pensando en esta exposición. Y lo que menos estaba preocupado era de manejar. Y cuando veo que el automóvil frenó rápido el de adelante, y yo ya estaba a 10 metros ante él, y según yo, bueno, frené, pero bueno, el auto bailó y terminé estrellado detrás del otro auto. ¿Qué aprendo ahí? ¿Eso qué? ¿Es algo para castigarme? ¿Vuelvo a la culpa? ¿O aprendo? Y naturalmente aprendí, no tuve que ni siquiera sistematizar lo que sucedió en ese fenómeno. Aprendí. Concentrarse en el aquí y en el ahora. Dejar de estar pensando en el futuro. Dejar de estar en otra parte. Concentrarse acá. Ser responsable de los actos. Esas cosas se van aprendiendo ahí. A partir del conflicto y del error. De tal manera que todos esos lineamientos que vamos siguiendo, vamos discutiendo, vamos pensando, nos lleva a pensar algunos ámbitos en los cuales vamos a poner mayor acento en estos niños de edad preescolar. Desarrollar su autoconocimiento, generar su autonomía, fortalecer la convivencia, incorporar algunos conocimientos y potenciar también su creatividad. Eso es lo que nos parece sumamente esencial, que es lo que requiere el niño a esta edad, de acuerdo a lo que hemos estado conversando. ¿Cómo lo evaluamos? Lo evaluamos con notas, les ponemos un número, los categorizamos. No estoy diciendo que eso esté mal, lo estoy preguntando. Entonces, en esta lógica de observar qué es lo que él requiere, lo que hacemos básicamente para evaluarlo es observar lo que él requiere. Y lo vamos describiendo. Y aquello es lo que estamos viendo que, a ver, falta... En el tema de la convivencia tenemos algunos problemas, tenemos algunos conflictos que van surgiendo. ¿Qué vamos a hacer los maestros? Porque no estamos evaluando nosotros con esa evaluación. No estamos evaluando ni categorizando a los niños, no evaluamos nosotros. ¿Qué es lo que estamos nosotros haciendo para que esa convivencia mejore? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que generar como oportunidades para estos niños para que fortalezcan su autoconocimiento?
Esa es la información que nos reporta la evaluación. No publicarlo y categorizarlo de 1 a 7 o bueno, malo, MB, etc. Que no digo que esté mal. También se puede hacer. Pero el foco es qué estamos haciendo nosotros frente a los resultados que nos está dando esa evaluación. Esa es la pregunta esencial. Y esta comunidad se concentra sobre todo el tema pedagógico en las personas que ustedes ven ahí en esa fotografía. Francisca Matus, que es técnico parvularia y es mamá también de 2 niñas que se encuentran en el proyecto. Violeta, que es una pequeña intrusa ahí que se caló en la foto. Catalina Yubano, que es profesora básica, que también está con los niños toda la jornada. María Jesús, mamá de la niña que se coló ahí. El profesor Giorgio, que hace música y movimiento. Otro calado que se encuentra en esa fotografía. Y Natalia, que es la que trabaja arte y manualidades. Ella es publicista. No obstante, hace distintos trabajos artísticos manuales. Y además que sus características personales, su tiempo, su paciencia, su manera de abordar el acercamiento de los niños nos parecía una persona sumamente interesante para que se incorporara también a nuestro proyecto. Por tanto, la Escuela Candán, y este es como nuestro desafío más grande, debe proveer vivencias con sentido, que se forjen como oportunidades de aprendizaje, juegos, vivencias, libros, espacios, afectos, socialización, instrumentos, actividades, etc. Para que el niño explore su propio ser, su relación con el entorno y el conocimiento, en respeto con su propio ritmo, entendido como el respeto de sus intereses, talento e historia, y en la potenciación de su autonomía, creatividad y desarrollo integral. Por tanto, el protagonista es el niño y su imaginación, en este momento. Para lograrlo, lo esencial es que los maestros sean profundos observadores de las necesidades, demandas y requerimientos del niño para poder guiarles e incorporar las metodologías e instancias que necesita para su desarrollo. Es por ello que Candán no se alinea necesariamente con ninguna metodología en particular para comprender y orientar el desarrollo humano, sino que es el fenómeno del desarrollo humano el que comprende y orienta las metodologías y técnicas que requiere. Ese es nuestro desafío. Eso es lo que a nosotros nos está haciendo sentido en nuestra visión particular de esta comunidad. No necesariamente en lo que otras familias podrían estar encontrando como sentido de la educación, pero es la que nosotros le estamos dando, es la que nosotros estamos encontrando, estamos reflexionando, estamos discutiendo y estamos con temores frente a eso. Pero esa es nuestra propuesta, eso es lo que nosotros queremos potenciar. Algunas fotografías, me parece que no se ven tan bien. Acá pueden ver arriba que tenemos un salón donde generalmente ellos pasan gran parte del día, sobre todo en invierno se encuentran mucho en el salón. Se supone que en el verano también iban a estar en el salón, pero es imposible. Quieren ir al patio, quieren correr, quieren moverse. Ellos piensan mientras se mueven. Necesitan ese espacio, necesitan ese recorrer. Muchas de las actividades que son propias de la casa las llevamos también a la escuela. Los cumpleaños se celebran ahí. Va la familia a celebrar el cumpleaños de los niños a Candán. Mañana, por ejemplo, tenemos un encuentro muy bonito que invitamos a todos los abuelos de los niños para hacer un encuentro entre el niño y el abuelo. Entre la sabiduría natural, esa sabiduría en natural y esa sabiduría con la experiencia. ¿Cómo se da ese encuentro entre ellos? Yo espero arrancarme también y poder estar ahí. Con el permiso de Cecilia que se encuentra ahí. Pero naturalmente el patio es donde ellos más exploran. Ustedes pueden ver que ese patio no tiene muy pocas cosas. Neumáticos. Al principio llegamos y dijimos, bueno, necesitamos muchos más implementos. Claro, probablemente los necesitemos. ¿Cómo no? No obstante, esos neumáticos hasta hoy en día han sido todas las cosas posibles que han podido ser. Han sido casas, han sido trenes, han sido barcos, ¿qué más han sido? Han sido refugios, lagunas, etc. Han sido todas las cosas posibles. Todos los días tienen una función distinta. Solo eso. Ahora, ¿qué otros elementos didácticos encuentran ahí? Claro,
hay un montón de chinitas, hay muchos chanchitos, hay muchas lombrices, hay mucha tierra, hay muchas piedras, hay mucho compost que en el material orgánico se está transformando, y lo que ellos están viendo hoy en día en ese compost, la transformación orgánica de ese compost, es un aprendizaje que muchos de nosotros no tuvimos. Y muchos de estos niños es muy probable que si seguimos con este proyecto, cuando vayan a buscar una casa, cuando sean adultos, lo primero que van a ver también en el patio es en qué rincón tiene que ir el compost. ¿Dónde tiene que ir eso? Y eso es algo totalmente nuevo. A mí no se me hubiese ocurrido jamás. Uno de los talleres que también disfrutan mucho es el cocinar. Niños y niñas. No va a faltar al que se le pasó por la mente en su momento que el niño no tenía que cocinar, pero también tenía que cocinar, y el que más lo disfruta. Y lo mejor es que lo que cocinan ellos el día martes es lo que se comen ellos el día miércoles. Y el día jueves a veces. Cuando no queda tan rico siempre sobra para el día jueves. ¿Sí? Hasta yo llego ahí a comer y a disfrutar de ese día. Leerles cuentos. Pero el leerles cuentos, en realidad lo digo mal. No se trata de leerles cuentos, sino que leer con ellos los cuentos. La persona que lo lee tiene que disfrutar el cuento. No se trata de cumplir por leerle al niño, para que él más adelante, cuando aprenda a leer, lea. No, pues yo estoy disfrutando el cuento, yo también lo estoy gozando con él, yo lo leo con él. Y quizás esa pequeña diferencia del no hacerlo por cumplir, y lo puedo hacer por cumplir todos los días, sino que leer con ellos, disfrutando con ellos, involucrándome en la lectura con ellos, ese ejemplo podría llegar a ser mucho más potente que básicamente el generar la rutina de leerles. Ensuciarse, sumamente importante. Que conozcan la materia, que conozcan la pintura, que sepan lo que pasa con la pintura cuando se pega y se secan los dedos. Trabajar con barro, trabajar con greda, trabajar con yeso, trabajar con plasticina. Acá al centro también el taller de música con el maestro Giorgio. Papá, allá en la esquina, el papá Gustavo, que un día fue y ofreció un taller y se pusieron a pintar bandejitas. No en lienzo, no en un blog, sino que en bandejas de pollo. Y ahí se pusieron a dibujar y todos terminaron con sus creaciones. El tirarse en el suelo, el rayar, el ocupar su espacio, el sentir que el espacio es de ellos. Después de hacer los dibujos, este dibujo lo hice yo, aquí dice Candán, decían algunos. El sacar, trabajar, el pintar en el patio, agarrar las hojas que tenemos ahí, trabajar con elementos reciclados. Esas son las cosas que nos están dando sentido. Naturalmente, como lo venía diciendo, esto no es una panacea, no es una receta, esto no es una verdad absoluta en absoluto, valga la redundancia. Tenemos muchos temores, tenemos muchos desafíos y tenemos muchos problemas. El primero de ellos, y una de las preguntas que más me gusta cuando la recibimos, es que estamos construyendo una burbuja. Me encanta esa. Esa es la que más disfruto. ¿Estamos construyendo una burbuja? Dígame. ¿Sí? ¿O estamos sacando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos rompiendo la burbuja? Hay una de las respuestas que nosotros también hemos... Estas cosas las reflexionamos con mucho temor. No es que... No es una burbuja. Podría ser una burbuja. Ahora la pregunta de vuelta es: ¿qué escuela no es una burbuja? ¿Esto no es una burbuja? ¿Qué es una burbuja? Otra de las preguntas que más nos interesa es cómo nos vamos a insertar en la sociedad. Esa es una de las más interesantes. La pregunta de vuelta es: ¿por qué se supone que no estamos nosotros en la sociedad? ¿O esto que está pasando ahora está afuera? Yo estoy acá, por ejemplo, atrás de un cristal, fuera de la sociedad, y para allá está la sociedad. ¿O en realidad podemos construir espacios de entendimiento, reflexión y discusión desde fuera de la sociedad? No estamos fuera de la sociedad, esto está ocurriendo adentro de la sociedad, y esta experiencia no es la única ni mucho menos. Hay muchas experiencias. Hace 5 años atrás, en Chile, habían cerca de 70 familias que hacían homeschooling. Hoy en día superan las 2.000 familias. Por todos lados, acá ya hay 3, 4 experiencias. En el congreso pasado tuvimos la experiencia de la escuela Liwen. Otra experiencia alternativa. Corazón de Jesús, escuela Montessori, fuera del sistema, con excelentes resultados hasta el momento. Amulén, otra escuela que se encuentra en San Javier, Montessori,
Partieron con 2 casas y un par de profesores. Y ahí está, un tremendo proyecto. No conozco a nadie que no esté en ese proyecto que no le guste estar en ese proyecto. Y que los niños, uno conversa con ellos y se nota que ellos han seguido siendo las personas que son. Sumamente creativos y siguen explorando. Y así seguimos. Y la lista de escuelas Waldorf, profesor, ¿cuántas hay en Chile? Deben ser unas 20 ya. De escuelas Montessori, ¿cuántas? De hecho, ahora hay una red que son la escuela Educación Libre y Diferente, algo así, del método Lefebvre, que también están surgiendo cerca de 20 experiencias entre este año y el que viene, con una metodología completamente distinta. Trabajan con el ministerio, con lo que dicta el ministerio, pero lo enseñan de una manera completamente diferente. Incorporaron también la meditación, incorporaron el yoga, incorporaron la alimentación saludable como parte esencial del currículum. Todas esas cosas hoy en día están sucediendo en esta sociedad, no afuera de la sociedad. No somos parias en ese sentido, no, adentro. Y lo más interesante es que eso también puede pasar adentro de cada una de las escuelas en las cuales ustedes van a trabajar. Tiene que suceder ahí. No necesariamente transformarse en algo como Candán, pero ustedes también, con las reflexiones que ustedes van desarrollando, encontrar cuáles son esos sentidos de la educación que ustedes van a defender y van a motivar en sus estudiantes. Y la pregunta siempre de fondo es: ¿qué están haciendo ahora para lograr aquello? ¿O van a esperar que una vez que salgan con el cartón para hacerlo? Dentro de los mismos desafíos, cómo la educación de nuestros niños implica esta reeducación de nosotros, los adultos. Si queremos que ellos logren un desarrollo amplio, una mirada mucho más flexible, que no salgan de cuarto medio diciendo: si no voy a determinada carrera universitaria voy a fracasar. Si no queremos lograr eso, ¿qué estamos haciendo los adultos frente a esa mirada? ¿Cómo vamos a ampliar esa mirada? La coherencia entre lo que deseo del espacio, lo que creo, lo que realmente creo, lo que finalmente hago. Como las familias también vamos a ser coherentes con el proyecto. Y muchas veces yo mismo no soy coherente con el proyecto. Y es natural que así sea. Lo importante es reflexionar y evaluar, y que esté alguien, no sé, Tomás, que esté: oye, no es coherente lo que tú estás diciendo con el proyecto. Y el otro de allá dice exactamente lo mismo, se lo decimos a él. Y así vamos entendiendo y vamos construyendo juntos. Lo que orienta Candán debe corresponderse con lo que orienta el hogar. Lo mismo. Esta visión de educación implica una visión de sociedad consecuente. Si estamos completamente satisfechos, sin juicio, si estamos completamente satisfechos por las prácticas que tiene nuestra sociedad, no sé cuál va a ser la necesidad entonces de buscar una alternativa educativa. Hay muchas cosas que suceden en nuestro proyecto que parece que sucedieran en el aire. Hay muchas cosas que suceden porque hay gente que se queda hasta súper tarde trabajando en ello. Hay cosas que suceden porque las maestras son mucho más que lo que hacen de 9 a 1. Es mucho más que eso. Y esas cosas no siempre tenemos la capacidad para verlas. Hay cosas que se naturalizan como en todo proyecto, y no solo en proyecto educativo. Eso demanda la necesidad que tengamos que organizarnos, pero no nos íbamos a organizar antes de conocernos. No nos íbamos a organizar o buscar una institucionalidad, ser corporación o ONG, como decían antes, si antes no habíamos construido la confianza. Esa es la verdadera institucionalidad. Después le ponemos la etiqueta que sea, le damos el marco que sea, pero la confianza está. El trabajo en equipo tiene que estar. El fracaso del proyecto siempre está ahí por el fracaso. El único fracaso es no intentarlo. Si esto termina mañana, ya fue un éxito. El aprendizaje ya ocurrió. Ya hubo algo. Ya hubo un intento, ya hubo una decisión, ya hubo una nueva mirada, ya hubo una discusión. Por último, ya hubo un intento que un grupo de personas pretendieran algo diferente. Que pretendieran por último ser comunidad. Por último, por un par de meses. Eso ya es un éxito. Y hemos tenido muchos errores. Demasiados. Por eso aprendemos. Los errores principales, yo los
Yo lo sintetizo en la frase la carreta ante los bueyes. De pronto nos ponemos mucha presión por crecer, pero antes de consolidar. Tuvo la tentación, abramos un curso básico, abramos 2 cursos básicos, abramos 2 jardines, busquemos otro espacio. Yo ya estaba que teníamos que endeudarnos y comprar un terreno y vamos. Ya. Crecer antes de consolidarnos humanamente, antes de construir bien las confianzas. Generar la idea de hacer una escuela antes de fortalecer la acción de ser comunidad. De pronto estamos pensando todo a partir de la escuela tradicional también. No tenemos otra forma de pensarlo. Entonces todos lo estamos pensando en esa lógica. Cuando en el fondo lo que a lo mejor deberíamos estar repensando es lo importante que es la acción de hacer comunidad. Y eso trae como consecuencia la escuela. Preestablecer muchas tareas y compromisos como certezas antes de observarlas en el proceso que es incierto. Suponíamos muchas cosas, preestablecimos muchas cosas que la práctica y a la semana nos dimos cuenta que no se iban a cumplir. Lo mismo con la intervención en el espacio educativo, la importancia de mejorar los canales de comunicación y organización. Mucho de lo que hacemos lo discutimos a través de Facebook. Tenemos un grupo cerrado donde lo organizamos y discutimos. Ya de pronto a los 5 minutos, ya el que puso algo por aquí ya está por acá abajo, hay 20 cosas más encima. Y nos cuesta y no tenemos tiempo a veces para reunirnos. Hay otro grupo que es por WhatsApp y los que están en WhatsApp están decidiendo una cosa y los que estamos en Facebook estamos decidiendo otra. Y después salimos todos con una cosa distinta. Tenemos que mejorar esos canales de comunicación. Lo que sí es muy importante es no enojarnos cuando ocurren estos errores y entender que estos errores son parte del proceso que estamos viviendo y es parte del aprendizaje que estamos sintiendo además. Lo de naturalizar las tareas invisibles, que es lo que les decía recién, intervenir muchas veces desde la teoría, cuando la experiencia rápidamente nos mostró una cosa totalmente distinta. Muchas cosas dijimos desde la teoría, tiene que ser así, de esta manera. Fuimos a intervenir y no nos resultó nunca. No se interviene así. Los niños nos mostraron otra cosa. Y tuvimos que empezar a regular y a cambiar. Y ahí teníamos, la duda era, bueno, seguimos entonces fijos y determinados a la idea teórica que nosotros teníamos, o atendíamos a la observación que nos estaban haciendo los niños. El éxito del proceso educativo de los niños depende del éxito de la comunidad. Y eso va de la mano también con lo que había hablado anteriormente. Si nosotros los adultos somos capaces de coordinarnos, sentarnos, mirarnos a los ojos, construir esto juntos, crear las confianzas, ser comprometidos y responsables, cambiar muchas cosas de nuestras prácticas, si nosotros lo podemos hacer, el desarrollo de los niños en este espacio educativo va a ser quizás lo más fácil. La importancia de reunirnos. Voy terminando. La importancia de reunirnos. Y también la importancia no solo de reunirnos, sino de cómo nos reunimos. Miren la primera fotografía de ayer. Esta fue la primera reunión que tuvimos con el proyecto, en una plaza. Ahí nos juntamos. La segunda dijimos, no, tenemos que darle una estructura, tenemos que un poquito más formal. Hicimos una presentación en PowerPoint, lo mismo que estaba haciendo, casi que puse corbata. Y nos juntamos aquí. A la tercera, ya en el espacio, ya empezamos a tomar otra dinámica. Y a la cuarta ya estamos armando algunos ritos importantes. Y esto, por ejemplo, que ya alguien dice, bueno, chamánico, ya para los niños esto fue súper importante. Fue súper importante que estuviera esto. Y fueron los primeros que estuvieron disfrutando y nos despegaban al inicio de este fuego que algo simbolizaba. Ya veremos nosotros qué sentido le vamos a dar a ese fuego. Ya veremos nosotros cuál va a ser el símbolo que va a significar el encontrarnos junto al fuego. Y la importancia de participar juntos. Si al principio estábamos así formales, o al principio muy informales en la plaza, y después tratamos de darle una formalidad, ya de ahí hemos ido derivando ya a cosas que son un poquito más profundas. Por ejemplo, los eventos culturales. Hemos tenido que realizar 2 eventos culturales de mediano éxito económico, pero de mucho éxito para el empoderamiento familiar. De hecho, el segundo ganamos mucho menos dinero que en el primero, pero fue mucho más exitoso en la construcción de nosotros mismos. Tenemos que hacer ese tipo de eventos, nos juntamos, el profesor Giorgio Cantará, tenemos otro grupo de papás que hacen obras de teatro, que
una de ellas también está haciendo un taller de expresión oral y corporal acá. Llega mucha gente, nos juntamos a intercambiar ropa. Naturalmente que los más grandes ya le están dejando la ropa a los más chicos. Ya no es solamente la ropa de nuestra hija, por ejemplo, ya no es solamente para la familia. También es para los niños de Candán, que son más chicos. Nos juntamos a arreglar el jardín. Una jornada de primavera en que todos vamos, trabajamos la tierra, se plantan las flores, participa la familia y el niño. No es que la familia esté de visita en la escuela, no. Esa es la escuela. El compartir distintas familias con los distintos hijos, y en todos estos eventos ustedes van a ver, los que tienen la posibilidad de ir, van a ver que los papás andan en brazos con los niños del otro, y tenemos plena confianza también en eso, que al principio, claro, nos daba como, chuta, la Viola está en brazos de quién, no, ahora ya está en brazos de alguien de Candán, y tenemos plena confianza en eso. Y quizás eso, por eso les digo, si esto fracasara, si esto terminara mañana, eso ya fue un éxito. Eso ya fue importante. Eso ya nos transforma. Ahora, terminando y aterrizándonos. La reflexión final es, volviendo acá a la tierra, ¿no? La reflexión final es, Candán es una acción anormal. ¿Es anormal? ¿Es un acto revolucionario? Ustedes son unos revolucionarios, nos decían. ¿Es una burbuja de inadaptados? Ahora, en el estado de normalización y naturalización de diversas prácticas sociales que estamos viviendo y sufriendo en realidad, muchas de estas cosas, al parecer, se encuentran dentro de un rango de la locura, ¿no? Pero la pregunta final que nos podemos hacer es, ¿por qué el afecto tiene que ser un acto anormal o revolucionario? ¿Por qué hoy en día el afecto? Y eso es una frase que me la mandó una amiga de La Serena, estaba en un muro. El afecto hoy es un acto revolucionario. Mira lo que hemos llegado. Que sea algo revolucionario, algo que está fuera de la norma. ¿Es anormal o un acto revolucionario que la familia decida, sea comprometida, responsable de la educación de sus hijos? ¿Por qué eso hoy en día parece tan revolucionario, parece tan extraño? ¿Es anormal o un acto revolucionario que los niños cooperen, sean seguros de sí mismos, se quieran y acepten a sí mismos? ¿No se eduquen en el miedo, la culpa y el deseo? ¿Es anormal o un acto revolucionario que un grupo de personas quiera hacer comunidad? ¿Está mal? O, ni mal ni bien, pero ¿es anormal? ¿Por qué podría ser considerado así? ¿Es anormal o un acto revolucionario respetar la particularidad y libertad de cada persona que nace? ¿Es anormal o un acto revolucionario leerles cuentos, sentarse a conversar y jugar con ellos? ¿Hacer de la escuela un espacio educativo íntegro y coherente con una transformación familiar positiva? ¿Es revolucionario? Y aquí para usted, ¿es anormal o un acto revolucionario el osar intentar llevar a cabo o llevar a la práctica lo que muy bien estudiamos en la universidad sobre Paulo Freire, sobre John Dewey, sobre Carlos Calvo, sobre Santos Guerra, sobre Ken Robinson, sobre Edgar Morin, sobre Noam Chomsky? Y si no es para llevarlo a la práctica, ¿para qué lo estudiamos? ¿Para qué? ¿Por cumplir? ¿Por simular? ¿Porque había que hacerlo? Finalmente, no hace mucho sentido esta definición de Humberto Maturana. La educación es un fenómeno de transformación en la convivencia que dura toda la vida. No es algo que tenga que ver con 12 años, no es algo que tenga que ver con la sala de clases, no es algo que tenga que ver con un profesor, sino que la educación es mucho más que eso. Si lo que estudias y vives no te transforma, no estás aprendiendo. Pregunta anterior.
Dándole sentido al conocimiento y aprendizaje, nuestras decisiones y experiencias tendrán sentido. No serán superfluas, no perderemos el tiempo. El aprendizaje es ahora, el desarrollo humano es siempre, la educación es una responsabilidad personal y única. Y eso es lo que en Jandán queremos respetar. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Luis Herrera y damos espacio a algunas preguntas de los asistentes. Profesora. Me parece muy interesante el proyecto. Yo estuve 20 años en sala, he dado clase, y lo que tú mencionas no dista mucho de lo que son las bases curriculares teóricamente en este minuto. Teóricamente. Por eso soy súper enfática y digo que teóricamente. ¿Ya? Estamos con el principio de singularidad, de bienestar, de significado. Y todo autonomía, identidad, convivencia. Pero esos son los ámbitos. Se trabaja en un núcleo, bueno, voy a explicar eso. Pero me hizo bastante sentido todo lo que tú dijiste y creo que no es tan descabellado el proyecto. En el sentido de que se puede hacer realidad, pero hay que hacer una transformación partiendo de la formación de nosotras mismas. ¿Ya? Lo que yo transmito en este minuto a mis alumnas es el hecho de la singularidad, respetar todo lo que son los principios, pero ellas llegan a un sistema en que eso está absolutamente caduco. ¿En qué sentido? En que llegan a un sistema estructurado donde las educadoras hoy día están sentadas mirando lo que hacen los niños y no involucrándose. O sea, pero lo que estoy diciendo, porque soy del gremio, pero es lo que yo digo. Pero toda la autoridad que tiene para decirlo. Claro, o sea, a mí me da mucha pena entrar a una sala a supervisar a una alumna y ver que la educadora está sentada y no se involucra con los niños. Por lo tanto, ¿a qué voy? Sería lo ideal. Lo que tú planteas sería lo ideal y podríamos llevar a cabo lo que teóricamente dicen nuestras bases curriculares. Gracias. Muchas gracias. De hecho, es muy interesante lo que usted dice porque efectivamente hemos revisado las bases curriculares y nos parecen que son maravillosas. Salvo algunas cosas respecto a la estimulación temprana, el tema de lo de la matemática, a lo mejor lenguaje, que podríamos como repensarlo quizás. Claro, las orientaciones son, insisto, son increíbles. No obstante, hay varias lógicas que empiezan a contraponerse al parecer. El esperar que determinados aprendizajes sucedan, no sucedan, se determinen en que ocurran en determinado tiempo. Que una cosa después de la otra. El ritmo del niño, ¿cómo entendemos el ritmo del niño? Y eso es lo que nosotros vamos dudando siempre. ¿Cómo los jardines, por ejemplo, están entendiendo el ritmo del niño? Hay niños que aprenden a caminar antes del año, otros que aprenden a caminar al año y medio, algunos dejan los pañales al año, otros lo dejan a los 2 años y medio, y así sucesivamente con un montón de cosas. No obstante, después estamos esperando que a determinada edad tienen que aprender cosas muy complejas, tal y tal y tal y tal. En mayo ya deberíamos estar listos con esto, en este trimestre, etc. Y otro punto que también nos llamó mucho la atención es quién es el protagonista finalmente. Y a veces sucede lo que veíamos, que la tía es la que va protagonizando. Gracias, profesora. Pero lo que se ha formado, digamos, en la edad cronológica, que para que esos niños nunca dejen de ser niños de 5 o 6 años, van a encontrar mucho antes de que lo que hacen. Hola, profesor. Hola. Primero que todo, felicitarlo por su proyecto. Gracias. Es bastante interesante y de hecho si se llega a replicar acá en la región
sería bastante positivo. Mi pregunta... No lo entendí, lo hacemos acá. No, sí, pero me refiero que se replique. acá, Sí, ojalá. en la zona. Mi pregunta va en cuanto a lo que ocurre dentro del proceso educativo, pero no es un proyecto en sí, Sí. sino que, por ejemplo, me refiero a cuando siempre se nos habla de ser creativos como docentes, de dejar que los alumnos exploren, que adquieran conocimientos a través de la observación, de la curiosidad. Y hay momentos en que en ciertas clases dentro del aula el profesor permite, por ejemplo, cuando expone alguna situación o algún conocimiento, permite que los alumnos utilicen como sus propias capacidades para ir descubriendo, haciendo reflexiones y buscando soluciones. Pero en el momento de las evaluaciones, esto no se ve reflejado. O el profesor no lo pide. Sí, es como que lo deja aparte. Entonces, mi pregunta va en cómo solucionar esta situación. Porque, por ejemplo, acá lo escribí, el estudiante, como más o menos que decía ahí, el estudiante a momentos da sentido al conocimiento que va adquiriendo, pero el profesor no permite reflejarlo mediante, por ejemplo, las evaluaciones. A nosotros mismos realmente nos ha pasado que hay cierto profesor que nos deja expresarlo, o nos deja buscar soluciones, pero en el momento de la evaluación, si uno no le escribe de la manera en que lo espera, eso está malo. Entonces, ¿cómo resolver esto? Desde su punto de vista y en base a lo que usted también está haciendo acá en su proyecto. O sea, nosotros lo tenemos claro en el proyecto. Nuestro proyecto lo tenemos, sí. ¿Cómo resolverlo, por ejemplo, aquí mismo dentro de la U, en otro ámbito educativo? Yo creo que muy humildemente mi visión es que tenemos que cumplir con algunas cosas, ¿cierto? Tenemos que cumplir, por ejemplo, en la escuela tenemos que cumplir con tener buenos CIMSE, con tener buenos PSU. Si estamos trabajando en la escuela, ahora esta experiencia está fuera de eso, es otra experiencia, pero me pongo en el lugar y he estado en el lugar también. Yo creo que hay dos cosas quizás fundamentales. Una, si fomentamos la creatividad, la reflexión, el aprender haciendo, el experimentar, el indagar, el investigar, si fomentamos ese tipo de cosas, más que el profesor transmitir y transmitir y transmitir, probablemente, como también lo decía el profesor Carlos Calvo delante, los resultados van a llegar solos, deberían llegar solos. Otra cosa que es sumamente importante es la coherencia de lo que hago con lo que evalúo. O sea, y todos hemos sufrido eso y uno mismo ha sido también, lo ha hecho mal muchas veces. Que se potencia muchas cosas dentro de la sala de clase y muchas veces la sala de clase es muy rica en discusión, en reflexión, pero parece que todo eso, y de hecho si se mira de afuera parece una pérdida del tiempo desde la lógica de la escuela formal, se está puro conversando. ¿Ah? No, está puro hablando. Estaban dibujando, dicen. ¿Pero cómo están dibujando? O cuando uno cometía la barbaridad, comillas, de sacar a los niños al patio. No, ya está este profe corriéndose de las clases. Pero eran cosas sumamente significativas. Lo importante ahí es que es lo que estamos potenciando en esos momentos. Y si tengo yo como profesor súper claro lo que estoy potenciando en eso, es lo que yo después voy a tratar de ir a evaluar si es que se está logrando o no. O cómo ellos lo están construyendo. Pero naturalmente sería muy incoherente el tener incluso una sala de clase sumamente rica en ese sentido y después ir a evaluar solamente a que repitan algunas cosas. Una experiencia, que me perdonen algunos estudiantes, hubo una prueba en particular en que yo los invité a pensar bastante, que era lo que habíamos hecho en clase, pero naturalmente venían muy preparados a repetir o lo que decía yo o lo que decía Sosiri, venían preparados, ¿eh? Venían preparados. Yo creo que hubiera hecho esa prueba, hubiera tenido puros 7, ¿sí o no? Venían pero listos, sí, pero con los modismos que yo tengo, perfecto. Pero yo hice otro tipo de preguntas, los puse en una situación ficticia con estudiantes en desventaja que le hacían preguntas y les decían muchos errores para que ellos lo complementaran. Y era lo que habíamos hecho en clase. Pero lo mismo que reflexionábamos y discutíamos en clase. Pero ahí está la lógica donde aparece. Yo creo que lo más importante, lo decía el profesor Francisco ayer también, uno tiene que ser consciente y hay que estar naturalmente siempre, más que estar construyendo recetas, sino que siempre estar
haciendo una importante autoevaluación de lo que estamos haciendo. No te puedo decir que con eso se va a cambiar todo, vamos a cambiar todos, en absoluto, pero parte naturalmente por un tema de conciencia personal y de ética profesional, creo yo.